Buenos días a todos. Vamos a iniciar ya el penúltimo de los seminarios de este curso 16-17 y lo hacemos con un seminario de Alejandro Chetman. Alejandro es profesor en la Universidad Torquato Di Tella en Argentina y ahora también postdoc con ICET Girona en la Cátedra de Cultura Jurídica para trabajar fundamentalmente en temas de seguridad jurídica y como él ha trabajado en su carrera académica fundamentalmente temas vinculados al derecho internacional, a la filosofía del derecho internacional, pues también de seguridad jurídica en el ámbito del derecho internacional. La ponencia de hoy, el seminario de hoy, tiene por título una teoría de los crímenes, de los delitos internacionales, cuestiones conceptuales y normativas. Y nada, Alejandro, es un placer muy grande tenerte aquí con nosotros, no solo hoy, sino en todo este periodo, y estoy seguro que aprenderemos mucho. Muchas gracias, Jordi, muchas gracias a todos, gracias Carmen también por organizar el seminario. La verdad es que el placer de estar aquí es principalmente, yo casi diría exclusivamente mío. Antes que nada quería quizá muy brevemente referirme al tipo de artículo que les he enviado. Como han visto, es un borrador, y tan así es un borrador que sobre el final ya me indicaron qué es esa cita que aparece de un caso que no tiene nada que ver. Bueno, eso era para ser incluido en el texto en algún momento. Así que es un borrador que tiene todavía mucho margen de mejora y muchas desprolijidades, como pude ver anoche con cierta preocupación. Pero además es un artículo bastante raro, que a mí me costó mucho escribir, porque es una contribución a uno de estos handbooks que está haciendo ahora Oxford University Press sobre distintas áreas, y me invitaron a escribir al de Derecho Penal Internacional con el siguiente pedido. Queremos que sea un artículo que sea inteligible para los lectores no especializados, pero con interés en el área, y a la vez no queremos que sea una especie de descripción de la discusión tal cual está. Queremos que haya un argumento novedoso. Entonces eso fue un desafío especial, porque no es un artículo en profundidad sobre un punto específico, sino más bien la idea era presentar un problema general y hacer una pequeña contribución sobre ese problema. El problema es la pregunta, yo diría, una de las preguntas fundamentales del derecho penal internacional y sobre todo de la filosofía del derecho penal internacional, que es ¿qué es un crimen internacional? ¿Qué es un crimen internacional? Se refiere a dos preguntas que idealmente deberían estar interconectadas entre sí. La primera es cuáles son las características conceptuales que definen ese crimen, y segundo, qué tipo de conductas ameritan ser tratadas de esa manera. Y esta pregunta es muy importante porque tiene consecuencias jurídicas, morales y políticas decisivas, ¿no? En Argentina, el hecho de que una conducta en particular sea un crimen de lesa humanidad significa que puede ser perseguida 35, 40 años luego de ser cometida. Es decir, los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar en la década de 1970 pueden ser perseguidos en la actualidad, mientras que si alguien cometió un asesinato, una violación, un robo con armas, no, porque estarían prescriptos. También tienen consecuencias jurisdiccionales. Un tribunal belga puede juzgar a 2 monjas ruandesas por haber participado en un genocidio en Ruanda contra víctimas ruandesas, pero no pueden juzgar a un brasileño que comete un homicidio en Londres.
Y eso de vuelta, en principio, está explicado o se desprende de la idea de que el genocidio en Ruanda es un crimen internacional, mientras que el homicidio en Londres no lo es. En tercer lugar, algunos tribunales internacionales, y en particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido que los crímenes internacionales son fundamentales porque son inamnistiables. Es decir, que la amnistía dictada por Fujimori respecto de sus propios crímenes es inválida porque los crímenes en cuestión son crímenes internacionales, o incluso la amnistía dictada por las autoridades uruguayas y confirmada por 2 referéndums democráticos también es inválida porque los crímenes en cuestión son crímenes internacionales. Y en último lugar, la pregunta sobre los crímenes internacionales es fundamental para determinar qué nuevas conductas entran dentro de este pequeño grupo de crímenes. Es decir, si la Corte Penal Internacional debería tener competencia sobre terrorismo, si la corrupción es un crimen internacional, etc. Es decir, que esta pregunta tiene consecuencias jurídicas, como decía antes, normativas y políticas vitales respecto de la práctica del derecho penal internacional. Y esta pregunta, como sugerí al principio, tiene un aspecto conceptual, que es el primero que yo trato en el artículo, y un aspecto normativo acerca de qué conductas específicamente estaríamos justificados a tratar de esa manera específica. Entonces, la primera pregunta es la pregunta conceptual. Y la pregunta, ¿qué es un crimen internacional? Parecería tener 2 elementos. El primer elemento es el típico elemento acerca de qué es un crimen, de qué es un delito a nivel interno. Y esa pregunta tiene una historia bastante prolongada, por lo menos hasta John Stuart Mill, pero seguramente más lejos también. Y en derecho interno, en derecho penal interno, la pregunta sobre qué es un crimen es una pregunta acerca de qué conductas el Estado debe perseguir y castigar, ¿no? Qué conductas estamos justificados a imponer a sus autores o sus perpetradores un castigo penal. Ahora, la pregunta qué es un crimen internacional o que el aspecto internacional de este crimen es más difícil de precisar, y como sugería al principio, los crímenes internacionales están asociados a distintas características conceptuales. La primera es que son imprescriptibles, la segunda es que son inamnistiables, para usar el vocabulario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la tercera, por lo menos, es que están sujetos a algún tipo de jurisdicción extraterritorial, ya sea por un tribunal internacional o internacionalizado, como la Corte Penal Internacional, los tribunales ad hoc o el Tribunal Especial para Sierra Leona, entre muchos otros, o por tribunales autoridades nacionales, como en los casos de competencia o jurisdicción universal. En el artículo yo sugiero que la mejor conceptualización de los crímenes internacionales tiene que ver con este rasgo jurisdiccional que tienen. Y esto se basa en 2 consideraciones. Primero, que la idea de que son imprescriptibles. Si es verdad, los crímenes internacionales son, yo diría hoy, todos ellos imprescriptibles para la mayoría de la comunidad internacional. Sin embargo, durante muchos sistemas jurídicos, los delitos internos también son imprescriptibles. Es decir, parte de la idea de distinguir conceptualmente los crímenes internacionales parecería tener que ver con la idea de distinguirlos de los delitos internos. Es decir, hay algo que los hace diferentes, un rasgo que los hace diferentes, y la pregunta es cuál es ese rasgo. Entonces, el rasgo de la imprescriptibilidad a mí no me parece un rasgo que los haga diferentes, en razón de que en muchos sistemas jurídicos internos los delitos comunes, los delitos internos también son imprescriptibles. En segundo lugar, uno podría pensar que lo que los hace diferentes de los delitos internos es que son inamnistiables, y ahí la respuesta es equivalente, pero en signo inverso. Es decir, sí, la Corte Interamericana ha sostenido reiteradamente que son delitos inamnistiables, y en ese sentido parecerían ser diferentes de los delitos internos, que en casi todos los sistemas jurídicos nacionales son susceptibles de ser amnistiados, pero
Pero la realidad es que en derecho internacional no es nada claro que los crímenes internacionales sean inamnistiables. ¿Está bien? Me preocupa. Es decir, hay amnistías, por ejemplo, el acuerdo de Lomé en Sierra Leona, entre muchas otras que han superado el test de la evaluación judicial y que han sido consideradas válidas. Y no es obvio que en determinadas circunstancias, cuando esté amenazada la paz conseguida mediante un acuerdo de paz, o en otras circunstancias en las cuales perseguir penalmente los crímenes internacionales pueda tener consecuencias realmente nocivas, no puedan dictarse amnistías. De modo que no es obvio en este caso que los crímenes internacionales sean inamnistiables, a pesar de lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a mi modo de ver está equivocada en cuanto a lo que el derecho internacional exige, y por lo tanto, si este es el caso, si son amnistiables en algunos casos, entonces tampoco es un rasgo que los distinga de los delitos internos. En cambio, a nivel jurisdiccional sí hay una diferencia clara entre los crímenes internacionales y los delitos internos, que es que los delitos internos están sujetos a reglas de jurisdicción relativamente estrictas. Es decir, se exige un nexo entre el Estado que pretende ejercer jurisdicción, el Estado que pretende castigar el delito, y el delito, el autor o la víctima. Es decir, los Estados tienen jurisdicción sobre los delitos cometidos en sus territorios, o por sus nacionales, o contra sus nacionales, o contra intereses fundamentales. Y a diferencia de lo que ocurre con esos delitos, en donde hay un interés del Estado que es suficientemente importante para darle, con arreglo de derecho internacional, jurisdicción sobre el delito, en los crímenes internacionales esto no ocurre. Es decir, cuando Bélgica quiere juzgar a 2 monjas ruandesas por crímenes cometidos en Ruanda contra nacionales ruandeses, el derecho internacional lo autoriza. Cuando una jueza argentina quiere perseguir penalmente a un integrante, digamos, del gobierno franquista en España por crímenes cometidos contra españoles, el derecho internacional lo autoriza, de la misma manera que autoriza a España a juzgar a un militar argentino que confesó haber arrojado gente al agua durante la dictadura militar, a pesar de que el argentino era nacional argentino, no era nacional español, y las víctimas de sus hechos eran nacionales argentinos. Es decir, hay un rasgo, o sea, el rasgo definitorio, creo yo, de los crímenes internacionales es que alguna autoridad extraterritorial, sin conexión alguna con el crimen en cuestión ni con los autores o las víctimas, puede ejercer la jurisdicción penal y castigar a los perpetradores. En este sentido se ha dicho muchas veces que los crímenes internacionales perforan el velo de la soberanía y otras frases similares. Esta proposición, esta propuesta conceptual se distingue de 2 alternativas recientes en la literatura. La primera es la posición defendida por Roger O'Keefe, un académico australiano que enseña en Londres en este momento, que sostiene que los crímenes internacionales son sencillamente aquellos que son definidos por el derecho internacional, ya sea convencional o consuetudinario. Y a mí me parece que esa definición es insatisfactoria, en parte porque O'Keefe, digamos, una de las cosas a favor de esa definición es que permite distinguir dentro del derecho internacional público aquellas normas que son de carácter penal de aquellas normas que no son de carácter penal. Ahora, ¿esto es lo que un concepto de crímenes internacionales tiene que hacer solamente? Yo creo que no. Yo creo que el problema con esa definición es justamente que no nos permite a nosotros adoptar una posición crítica respecto del derecho penal internacional. No le permitiría a Raphael Lemkin dar argumentos de por qué el genocidio debe ser un crimen internacional. Porque estamos solamente sujetos a lo que los estados dicen que son los crímenes internacionales. Y esto es lo mismo que cuando hablábamos de criminalización a nivel interno, es decir, una teoría de la criminalización, un concepto de crimen a nivel interno. Cuando nosotros decimos que un estado penaliza la homosexualidad o penaliza otros actos que claramente no nos parecen penales, no decimos que la homosexualidad sea un crimen, decimos que el Estado está equivocado.
de la misma manera, cuando hay estados que no criminalizan ciertos actos aberrantes, como la violación dentro del matrimonio o la circuncisión genital femenina, no decimos, no, eso no es un crimen. Decimos, no, eso es un crimen, simplemente que el Estado todavía no llegó o incumple su deber de dictar una norma que lo sancione penalmente. Y esta es la función que a mí me parece que es fundamental de la idea de crimen internacional, que la concepción de Roger O'Keefe no logra cumplir. Por otra parte, Kevin Heller, curiosamente, ¿no?, adopta una posición que es casi diametralmente opuesta. Es decir, dice, hay dos maneras de entender los crímenes internacionales. La primera manera es lo que él llama la National Criminalization Thesis, la tesis de criminalización nacional, según la cual los crímenes internacionales son aquellos por los cuales los estados pueden castigar con arreglo a su derecho interno delitos cometidos en cualquier lugar del mundo. Es decir, lo único que hace el derecho internacional es autorizar a los estados a ejercer su jurisdicción nacional en cualquier lugar del mundo. Esta tesis se contrapone, dice Heller, con la tesis de criminalización directa, que es bastante parecida a la que plantea O'Keefe, que es que el derecho internacional directamente criminaliza estas conductas. Él dice, no hay fundamentos jurídicos para defender la tesis de criminalización directa, y por lo tanto quienes la defienden en el fondo no son más que naturalistas. Yo, que soy positivista, dice Heller, defiendo la tesis de criminalización nacional. Yo no veo, si quieren después entramos en los argumentos específicos de derecho internacional, pero yo no veo que sea obvio que la tesis de criminalización nacional pueda justificar el trato que los crímenes internacionales tienen hoy con arreglo al derecho internacional público. En primer lugar, porque él sostiene, bueno, lo que hace el derecho internacional es pedirle a los estados que sancionen estas conductas. Y si no las sancionan, bueno, otros estados pueden interferir. Ahora, si uno mira el derecho internacional en materia de responsabilidad internacional, no está claro que el hecho de que un Estado incumpla norma internacional autoriza a otro Estado a meterse y cumplirla. Normalmente la consecuencia normativa de ese incumplimiento es que el Estado deba dejar de incumplir o dejar de violar la norma en cuestión y, en todo caso, reparar plenamente el daño ocasionado. Pero en ningún caso autoriza a otros Estados a cumplir la norma por él. Ahora bien, dice, bueno, estas no son normas de cualquier tipo, son normas de carácter erga omnes, pero de nuevo, si uno mira el derecho internacional, no está claro que una norma de carácter erga omnes autorice, con arreglo al régimen de responsabilidad internacional del Estado, a otros Estados a cumplir la norma por el quien la incumple. Normalmente las normas erga omnes, que son normas que los Estados deben no a un Estado en particular, sino frente a la comunidad internacional en general, son normas que habilitan a otros Estados, a cualquier Estado de la comunidad internacional, a demandar al Estado incumplidor para que cumpla, pero no autorizan a que cualquier Estado de la comunidad internacional intervenga y se arrogue a sí mismo la función de hacerlas cumplir. Por lo tanto, no está claro que el hecho de que sean normas que obligan a los Estados a sancionar determinadas conductas y que esas normas sean de carácter erga omnes conlleve el régimen jurídico de competencia universal tal como lo entendemos hoy. Pero Heller dice, bueno, además de ser normas que los Estados deben cumplir, además de ser normas de carácter erga omnes, también son normas de ius cogens. Lo que significa que una norma sea de carácter ius cogens es bastante controvertido y hay percepciones más conservadoras y más radicales de las consecuencias de una norma de carácter de una norma específica de derecho internacional sea de carácter ius cogens. Ahora, es dudoso que estas normas sean de carácter ius cogens en la medida en que, si uno mira la legislación interna de los estados, que es la legislación que Heller dice que tenemos que mirar, la mitad de los estados miembros de las Naciones Unidas no tienen normas que prohíban los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra o el genocidio, o algunos de ellos. Entonces es bastante implausible sostener que la norma que obliga a los estados a perseguir penalmente con arreglo a su derecho interno estas conductas es una norma de carácter ius cogens. Y si no es de carácter ius cogens, entonces no está claro
de dónde viene la autorización de otros estados a perseguir penalmente estas conductas con arreglo al derecho interno de los estados. En cambio, digamos, el argumento de la tesis de criminalización directa, a mí me parece que tiene más fundamento de lo que Heller sostiene. Uno puede ver práctica estatal que lo apoya. Por ejemplo, Colombia ha perseguido a muchos jefes paramilitares, muchos miembros del ejército y algunos miembros de la FARC con arreglo por crímenes de lesa humanidad, a pesar de que no tiene una norma interna que prohíba los crímenes de lesa humanidad, y el argumento de los tribunales colombianos ha sido: no, nosotros vamos a usar la formulación del Estatuto de Roma en la medida que refleja costumbre internacional. Es decir, lo que están haciendo esencialmente es usar derecho internacional de manera directa, no una norma interna que prohíba las conductas. Y lo mismo ha hecho Argentina cuando ha considerado los crímenes cometidos durante la dictadura de los 70 imprescriptibles. Los ha considerado crímenes internacionales en función del derecho internacional directamente y no exclusivamente con arreglo al derecho interno, y esa ha sido una razón fundamental para considerarlos imprescriptibles. Pero no solamente tenemos práctica estatal, yo sugiero en el artículo, también tenemos opinio iuris, y si uno mira ya la decisión de la Corte Suprema israelí en el caso Eichmann, o la decisión de la Corte Suprema estadounidense en el caso Yunis, ambos tribunales sugieren que cuando castigan el genocidio, cuando castigan ciertos actos de terrorismo que puedan calificarse como crímenes de lesa humanidad, cuando castigan crímenes internacionales, no están actuando como órganos de una comunidad nacional exclusivamente, sino como órganos de la comunidad jurídica internacional. Es decir, que los tribunales nacionales que participan en esa empresa se convierten en tribunales internacionales. Entonces, creo yo que tenemos algún grado de práctica estatal y algún grado de opinio iuris que sugiere que lo que están aplicando los estados en este tipo de casos es el derecho internacional de manera directa y no meramente su derecho interno autorizado extraterritorialmente por el derecho internacional. Entonces, para concluir esta primera parte, la idea es que los crímenes internacionales, según la concepción que yo defiendo, tienen dos rasgos. Uno es que están previstos por el derecho internacional público, están prohibidos por el derecho internacional público. En segundo lugar, que justifican algún tipo de competencia o jurisdicción extraterritorial. Esto no significa necesariamente que deban estar sujetos al régimen de jurisdicción universal o de competencia universal. Esa es una posibilidad entre otras. Podríamos tener un régimen que esté basado en la autoridad del Estado territorial y un tribunal penal internacional, como preveía la Convención contra el Genocidio, o podemos tener un régimen más amplio, más generoso, que distribuya de manera más amplia la competencia para juzgarlo. Pero es necesario que haya algún tribunal, alguna autoridad extraterritorial, alguna autoridad extranjera que pueda juzgarlos, y esa, creo yo, es la definición conceptual que mejor explica la práctica judicial, pero también mejor explica o mejor enmarca el argumento normativo. Es decir, cuáles son las razones, cuáles son los crímenes, cuáles son los actos, cuáles son los actos, cuáles son las conductas que ameritan ser tratadas de esa manera y por qué. Y esta definición conceptual es importante para la pregunta normativa, en parte por un argumento que ha hecho Mitch Berman y que ha sido bastante influyente, creo yo, que es que la idea de justificar no es justificar per se, sino que es justificar ante alguien. Y esto nos obliga a precisar ante quién tenemos que justificar la imposición de castigo en los crímenes internacionales. La imposición de castigo siempre debe ser justificada al condenado, ¿no? Primero y principal. Pero también en el caso de los crímenes internacionales parecería ser que tenemos que justificar esta imposición de castigo a la comunidad política en cuyo seno se cometió el crimen internacional. Le tenemos que explicar a España por qué Argentina se va a meter, así como le tenemos que explicar a Argentina por qué España se va a meter, le tenemos que explicar a Ruanda, a la comunidad política en Ruanda, por qué se va a meter Bélgica, o le tenemos que explicar a Libia por qué va a intervenir la Corte Penal Internacional, o a las ex repúblicas yugoslavas por qué va a intervenir el Tribunal para la ex Yugoslavia. Y ese me parece que es el argumento que uno tiene que dar. ¿Por qué?
hay muchas, digamos, yo creo que el núcleo duro de la investigación filosófica sobre el derecho penal internacional ha tenido que ver con esto, y hay varios argumentos en la literatura que han sido influyentes, el de Larry May, el de Anthony Duff, uno que a mí me gusta mucho que es de Willard Cole, un abogado internacionalista que escribió en la década del 50 post-Nuremberg sobre crímenes de guerra, y el artículo de David Luan. Y todos parecen estar preocupados esencialmente por este rasgo conceptual que yo digo que es el que define mejor, no el único que define, pero el que define mejor a los crímenes internacionales, que es la posibilidad de que alguien externo sancione al autor. Ahora, hay tres elementos conceptuales que casi todas estas teorías defienden y que surgen del derecho aplicable, que es los crímenes internacionales son en general actos a gran escala, es decir, que tienen mucha cantidad de víctimas, y esto uno lo puede ver, por ejemplo, en el rasgo de generalizados en los crímenes de lesa humanidad. También requieren normalmente un grado de organización entre los perpetradores y los autores sustancial, significativo, es decir, no cualquier grupo o no cualquier ola de violencia, a pesar de que sea masiva, constituye un crimen internacional. Y en tercer lugar, normalmente se los asocia con cierta gravedad muy importante. Tienen que ser relativamente atroces. Y hay ahora, en los últimos tiempos, algunos autores, en este caso son dos autoras, que han procurado ampliar. Digamos, hay mucha preocupación por ampliar la idea de crímenes de lesa humanidad. Hay dos argumentos que yo trato aquí que son especialmente revisionistas, a diferencia de los argumentos clásicos, Luban, May, mi propio trabajo doctoral, que son argumentos que tratan de dar sentido a la práctica existente y son menos revisionistas. Hay argumentos ahora más revisionistas. El primero es el de Cécile Fabre. Cécile dice que los crímenes internacionales son crímenes que afectan a la humanidad en algún sentido, y el rasgo que los hace afectar a la humanidad es que son deshumanizantes respecto de la víctima y también respecto del autor. Entonces, para ella, un homicidio, un acto de violación, debería ser un crimen internacional. Y ella lo entiende, es efectivamente, como ella lo dice, como un crimen que tiene este millaje jurisdiccional distintivo, una traducción medio del momento. Es decir, que ameritan un régimen jurisdiccional mucho más amplio. Y si uno mira las teorías de criminalización, por ejemplo, la reciente de Víctor Tadros, que dice que aquellas conductas que son crímenes, que deben ser criminalizadas, son aquellas que ameritan una condena pública de aquellos que se haya demostrado que cometieron la conducta en cuestión y se les inflija una sanción. Entonces parecería ser que es verdad que si alguien cometió una violación en Arabia Saudita o en Argentina o en Paraguay, que un tribunal español, un tribunal noruego o un tribunal nigeriano podría condenar públicamente a la persona, y no hay nada de extraño en eso. Sin embargo, creo yo, las teorías de criminalización no solamente tienen en cuenta la posibilidad de condenar públicamente a alguien por lo que hizo, sino que también tienen que tener en cuenta los costos y beneficios que conlleva esa práctica de enjuiciamiento y condena. Y yo creo que en el caso de un homicidio, en el caso de una violación, no estaría justificada esta intervención extranjera. En primer lugar, porque no veo que haya muchos beneficios para los individuos en cuestión. Es decir, cuando yo estoy en España, yo tengo un interés muy fuerte en que si soy víctima de un delito, el Estado español intervenga, porque es el que garantiza mis delitos, mi seguridad, mis derechos localmente. Que me digan que Vietnam también va a castigar al autor, me preocupa menos, es decir, me da menos me da menos
beneficios que el hecho de que sea el Estado territorial. Y por contra, creo yo que tiene muchos costos, es decir, a los estados no les gustan que intervengan en sus asuntos internos, no les gusta que alguien diga, no, yo voy a sancionar este homicidio que se cometió en tu territorio, a pesar de que no tenga ningún interés propio. Y en ese sentido creo yo que las consecuencias de esta intervención unilateral por parte de autoridades extranjeras en los ordenamientos jurídicos internos por crímenes relativamente aislados, que es bastante probable que los estados vayan a perseguir por su cuenta, es injustificada. Y por lo tanto no alcanza con la gravedad del hecho, como sostiene Fabré, para decir que algo es un crimen internacional. Necesitamos algo más. Margaret de Guzmán dice, no, tampoco la posición contraria de Fabré. La gravedad no es importante. Necesitamos concentrarnos en la escala de los crímenes, en la masividad de los crímenes y en la organización de los autores. Y los ejemplos que ella da son los casos de pillaje como crimen de guerra o la destrucción de bienes culturales. Es decir, son crímenes de guerra aceptados, perseguidos por la Corte Penal Internacional y sin embargo no son actos especialmente atroces. Entonces, el argumento, yo diría un argumento de ley de lata, es no, los crímenes internacionales no exigen atrocidad. Alcanza con, la mejor explicación es que son actos que vamos a condenar porque son cometidos masivamente y cometidos por organizaciones muy sustancialmente organizadas. Ahora, uno podría contestarle a de Guzmán que la Corte Penal Internacional ha hecho grandes esfuerzos por sostener que en los casos de pillaje en el caso Benba eran casos especialmente graves y especialmente masivos y que eso generó condiciones de vida insostenibles para gran parte de la comunidad atacada y demás, y que estaban en especial situación de vulnerabilidad. O podría uno decir que lo mismo ocurrió en Timbuktu con los actos de los crímenes contra el patrimonio cultural de la humanidad. Sin embargo, esa respuesta acerca de los esfuerzos que hizo la propia Corte Penal Internacional por mostrar la gravedad de estos hechos, para mí no captura, no son una buena respuesta al argumento de Guzmán, en la medida en que el propio Estatuto de Roma le pide a la Corte Penal Internacional que se centre no en todos los crímenes internacionales, sino en los especialmente graves. ¿Por qué? Y bueno, porque la Corte Penal Internacional tiene muy pocos recursos y mucho campo que recorrer, hay muchos crímenes internacionales que se están cometiendo, entonces le pide que priorice. Entonces, el argumento, a pesar de lo que la Corte Penal Internacional haya dicho en estos casos, el argumento de Guzmán me sigue pareciendo que requiere una respuesta más sistemática acerca de qué es un crimen internacional, o sea, acerca de cuáles son, de si esos son crímenes internacionales y por qué. Y yo creo que el argumento de por qué esos son crímenes internacionales no tiene que ver con la gravedad específica del hecho, que son hechos suficientemente graves, pero no tan graves como la violación, como el homicidio, como la tortura. Pero son hechos que son especialmente graves porque se cometen en contextos de conflictos armados. Y el elemento contextual de los crímenes de guerra, la existencia de un conflicto armado, satisface, creo yo, el requisito de atrocidad o el requisito de gravedad sustancial. Y por lo tanto, creo yo que sí queremos exigir que los crímenes internacionales que acarrean esta consecuencia jurídica y normativa específica satisfagan un requisito de gravedad, tanto en la conducta en cuestión como en el marco en el que se cometen, y justamente por eso creo yo es que si un Estado se dedicase a hurtar bicicletas de manera sistemática, eso no sería un crimen internacional, o no debería ser un crimen internacional, de hecho no lo es. Y en ese sentido, ese sería el caso en el cual Margaret de Guzmán debería responder. Es decir, es un caso que satisface los criterios de masividad
y de organización, pero no el de gravedad o no el de atrocidad. Entonces, a mí me parece que el hurto sistemático de bicicletas, a pesar de ser un ciclista, no es un caso de crimen internacional, y eso muestra que necesitamos un umbral relativamente elevado de gravedad. Ahora bien, en mi trabajo anterior yo sostenía que estos tres elementos eran necesarios, y esto estaba vinculado con una justificación normativa de los crímenes internacionales que partía de la idea de que los alcances del derecho de castigar, los alcances de la jurisdicción y por lo tanto la jurisdicción extraterritorial, estaban basados en la idea de, están determinados por las razones que tenemos para castigar a un individuo. Y esto es, normalmente se aplica a otros rasgos del derecho de castigar, como la severidad de la sanción y demás. Las razones que tenemos para castigar a alguien inciden sobre los alcances de la del tipo de sanción o de la cantidad de la sanción, así como también, creo yo, inciden sobre los alcances territoriales. La justificación del castigo que yo defiendo es una justificación relativamente extendida que tiene que ver con el efecto comunicativo de las sanciones, y cuando uno sanciona a alguien comunica algo a la comunidad moral relevante o a la comunidad política relevante, que es que hay ciertas normas que están en vigor y cuya violación nos tomamos seriamente. Ahora bien, cuando se cometen crímenes de lesa humanidad en Argentina, en Siria, en Venezuela o donde fuese, normalmente la autoridad del Estado, aunque el Estado diga en su derecho penal interno que va a sancionar esas conductas, no contribuye en nada a la sensación o a la creencia de que esas normas están en vigor. ¿Por qué? Porque el Estado normalmente o es el que comete los crímenes o los instiga, o simplemente no puede hacer nada para hacerlo. Si cuando una persona está detenida por la FARC o detenida por la dictadura en Argentina, que le digan, no, quédate tranquilo que el derecho penal interno colombiano sanciona esta conducta cuando la FARC está en un territorio donde no hay ninguna autoridad más alta que ellas, o que le digan a un argentino que está detenido en el campo de concentración de la ESMA, no, quédate tranquilo que el derecho penal argentino te protege, no tiene ningún sentido. Entonces, las normas penales internacionales justamente cumplen esa función, la función de comunicar la existencia de normas jurídico-penales que están en vigor con independencia de la autoridad del Estado territorial o de algún Estado en particular. Y para eso yo sostenía que hacía falta que los hechos fuesen cometidos de manera, a gran escala, que afectasen a muchas personas, que por organizaciones o por entidades con un grado de organización elevado, estados o autoridades cuasi estatales o grupos muy organizados, y que tuviesen un grado de gravedad muy importante. Los dos primeros rasgos, masividad de los ataques más nivel de organización, tenían que ver con esta idea de que los individuos en el Estado en cuestión no iban a creer que las normas jurídico-penales nacionales estaban en vigor, necesitaban alguna norma jurídico-penal extraterritorial o global. Y en segundo lugar, el argumento que tiene que ver con la gravedad tenía que ver con la idea de que no es, que la justicia penal extraterritorial tiene costos políticos y económicos muy altos, y por lo tanto está justificada solamente en el caso de los hechos más graves. Ahora bien, Altman me criticó esa posición diciendo que en realidad no era necesaria ni la organización ni la gravedad, que alcanzaba con que hubiese una ola masiva de crímenes en un Estado para que la comunidad internacional pudiese intervenir y estuviese justificada en intervenir. Yo creo que la gravedad sigue siendo falta por la razón que di anteriormente, es decir, que el derecho penal internacional solo debe, por los costos que tiene políticos, económicos, etc., solamente debe ocuparse de los actos especialmente graves, pero creo que hoy estaría dispuesto a dejar de lado el argumento de organización, y voy a dar dos ejemplos para por qué esto es así. La Corte Penal Internacional en el caso de Honduras ha decidido que no correspondía que interviniese porque esencialmente no se estaban cometiendo crímenes internacionales en Honduras. En Honduras había un patrón de violencia muy extendida, pero esencialmente llevada adelante por grupos pequeños no organizados entre sí.
Y esto le pareció a la Corte Penal Internacional que no satisfacía el criterio del crimen internacional y por lo tanto que no correspondía intervenir. Y a mí me parece que ese es un caso en el cual justamente los individuos que están en las zonas controladas por estos grupos armados, no especialmente o no fuertemente organizados, están en la misma situación de vulnerabilidad que una víctima en la ESMA, que un secuestrado o ex secuestrado por la FARC, que un ruandés en el medio del genocidio. Es decir, no pueden contar con la autoridad o con la prohibición penal del Estado hondureño para considerarse que tienen derechos y que esos derechos están protegidos por una norma jurídica. Y además, creo yo, esta idea de relajar el criterio de organización tiene que ver con la modificación de los patrones de violencia en el mundo contemporáneo, en el cual cada vez más grupos, cada vez más pequeños y cada vez menos organizados tienen facultades de causar más daños y de violar más derechos. Y en ese sentido, creo yo que efectivamente alcanza con que los hechos sean suficientemente generalizados, suficientemente masivos o de gran escala en términos de las víctimas, como razón por la cual el derecho penal internacional deba aplicarse en la medida en que cuando hay violaciones masivas a gran escala, la norma penal nacional no puede estar en vigor sobre la base de la autoridad nacional exclusivamente, y que esas violaciones deben ser suficientemente graves para que en el balance de consideraciones relevantes este tipo de intervención internacional tan costosa política y económicamente esté justificada. Muchas gracias.